Entonces se las comparto y déjenme cambiar de pantalla y vamos a hacer nuestro ejemplito que sea integral, ¿no? Que incluya, creo que ya están viendo la otra pantalla, sí, ya la están viendo. Entonces vamos a platicar. Bueno, entonces, si la dejan de ver, me avisan, ¿no? Ok. Resulta que nuestro ejemplo del día de hoy, pues sería considerar que nosotros andamos por acá arriba y que por alguna extraña razón eh, alguien, alguien está considerando la construcción de alguna nave. En su materia de estructuras, creo que les enseñan armaduras y cómo esas armaduras pues desembocan en algunas columnas. Y esas columnas, como decíamos hace un momento, esta columna, pues tal vez traiga una dimensión como de 40 por 40 o 50 por 50. Bueno, eso dependerá de las cargas que tenga o de las cargas que vaya acumulando desde la cubierta hacia la armadura y de la armadura hacia las columnas y que logran bajarla a la cimentación. Bueno, entonces nosotros decíamos por aquí que tal vez tengamos una zapata aislada. Y voy a considerarle para nuestro ejemplo del día de hoy, que tal vez esta zapata tenga una base de, vamos a ponerle de 1.10 y vamos a tener un largo de la zapata de 1.50, yo creo. 1.50, ahí está. Y entonces, esa zapata aislada, pues evidentemente que está en contacto con materiales del sitio. Probablemente para la construcción de esta nave, probablemente colocaron alguna capa de tepetate o algún tipo de piso industrial y los primeros 50 centímetros, pues tal vez sean de un material de banco. Voy a ponerle aquí, 50 centímetros de limo arenoso, ¿no? O arena limosa, o sea, tepetate, ¿no? Ahí están 50 centímetros de tepetate. Por aquí anda nuestro nivel 00, nuestro nivel de terreno natural. Ahí vamos a chocar ahorita en algunas cosas, pero ahí anda nuestro nivel 00 o nuestro nivel de terreno natural. Y a partir de ese nivel, pues puede ser que nosotros tengamos una profundidad de desplante. Y esa profundidad de desplante, que es una pregunta que estuve leyendo de ustedes, de varios de ustedes, que nos preguntaban qué era ZDF. Déjenme cambiarle de colorcito a uno que se vea más. Fíjense, esta profundidad que tiene la zapata de desplante, a eso le llamamos DF o Deep Foundation. Ya ven que nos encanta robarnos palabras de los gringos y ese Deep Foundation me dice a qué nivel se desplanta la zapata. Para una zapata como la que te estoy mostrando, pues tal vez esa profundidad de desplante pues pueda rondar, voy a ponerle aquí 1.20 o puede ser que sea de 80 centímetros, pues va a depender de las condiciones del sitio, ¿no? O de algunas otras condiciones como puede ser que tal vez aquí haya algún tipo de erosión y que haya algún tipo de arrastre de partículas y por eso necesite profundizar la zapata. O puede ser que los materiales que se encontraron en el sitio pues tengan diferentes características. Puede ser que de forma superficial haya un material muy malito y entonces para evitar a este material malo probablemente se vayan un poco más abajo a desplantarse sobre un mejor material. Entonces todas esas variables influyen a determinar a qué profundidad nos desplantamos. Bueno, ok. Ahí traemos nuestro problemita de una zapata que está a 1.20 de profundidad y que tiene una base de 1.10, un largo de 1.50. Ahora, voy a considerar que en este sitio, debajo de esos 50 centímetros de material que colocaron y tal vez hasta la profundidad a la que nos vamos a desplantar, probablemente exista un limo de baja plasticidad. Y después de esa profundidad de 1.20, un poco más abajo, probablemente
se encontraron, y por eso están decidiendo desplantarse a esa profundidad, una arena bien graduada. Y después de una arena bien graduada, probablemente se encontraron una arcilla de baja plasticidad y una arena arcillosa. Ahí está. Entonces ya ahí tengo una serie de materiales que están incluso por abajo de mi desplante. Cada uno de esos materiales tiene asociado un peso volumétrico. Fíjate, estos primeros 50 centímetros de material de relleno que utilizaron tal vez para el piso industrial, voy a considerar que tiene un peso volumétrico de 1.8. ¿Por qué? Pues porque es un material que alguien trajo de un sitio externo, que lo compactó, y es por eso que puedo considerar un peso volumétrico alto. En cambio, ese material que excavaron, que es un limo de baja plasticidad, puedo yo considerar que tenga un peso volumétrico de 1.6 toneladas por cada metro cúbico. En el que me voy a desplantar resulta que es más compacto y, bueno, es más compacto, aunque está bien graduado. Entonces, eso me lleva a pensar de que los huecos que dejan las partículas grandes están rellenas con partículas más pequeñas o más finas. Eso me lleva a que tal vez otra vuelta tenga un peso volumétrico alto. Inclusive me voy a ir hasta un poco alto, ¿no? 1.85 voy a considerarle de toneladas metro cúbico. Ahora, esos valores ahorita, porque es un ejemplo de clase, yo los estoy inventando, pero en realidad esos valores se obtienen del estudio de mecánica de suelos. O sea, le pagamos a alguien para que saque una muestra de cada uno de estos materiales y que cada una de esas muestras se envíen al laboratorio y se determine su peso volumétrico. No es nada más, digamos, inventarlos, ¿no? Pero ahora que es un ejemplo de clase, sí que lo estoy colocando valores característicos, ¿no? Tal vez aquí yo podría considerar un peso volumétrico de 1.5 toneladas por metro cúbico. Y esta arena con arcilla, tal vez sea un poco más alta, gamma igual a 1.72. Bueno, eh, bueno, ahí tenemos una serie de profundidades. Vamos a ver si nos seguimos entendiendo. Déjame borrar a este humano. Resulta que llegó a la cuarentena y ya se tuvo que ir. Bueno, ya se fue a descansar. Y vamos a ponerle aquí al ladito a los niveles. Resulta que aquí ando en el nivel 0.0 o el nivel de terreno natural. Aquí a 50 centímetros de profundidad, donde está mi tepetate, ando en el nivel menos 0.50. Apenas si nos dio chance de escribirlo, ¿no? Ahora, 50 centímetros de tepetate más 1.20 de limo, pues resulta que voy a llegar al nivel menos 1.70. Si sigo avanzando en profundidad, pues resulta que voy a llegar a este nivel, que no lo escribí, pero déjame considerar tal vez que ese espesor, yo sé que no va a estar a escala, pero déjame considerarle que está 1 metro abajo, menos 2.70. O sea, que este estrato mide 1 metro. Y un poco más abajo, yo igual otra vuelta te repito, tal vez no esté a escala, pero déjame considerar que el siguiente material mide 1.30. Entonces me va a llevar hasta el nivel menos 4. Menos 4, y aquí voy a considerar un último nivel, tal vez aquí que sean 2 metros. Menos 6.0. Ahí está. Perdón por considerarte otro. Vamos a poner otro que llegue hasta el nivel menos 8. Y que sea una arena limosa. Ok, esas propiedades, digamos que son las que nos debe de determinar por lo menos un estudio de mecánica de suelos. Evidentemente que un estudio nos da más datos, pero bueno, con esas yo podría determinar cómo están los esfuerzos antes de que yo llegue a construir. Fíjate, pongamos esta, nomás déjame remarcar un poco esta zapata. Esta zapata resulta que va a llegar y va a generar más presiones sobre las presiones que ya tenía el suelo antes de que nosotros llegáramos.
¿recuerdas hace una semana, hace 2 semanas, nosotros decíamos de que esa partícula de suelo ya estaba sometida de forma natural a un esfuerzo horizontal, a un esfuerzo vertical, y aparte nosotros vamos a llegar y le vamos a agregar un incremento de esfuerzos. Entonces, este incremento de esfuerzos lo podemos calcular, como también podemos calcular el esfuerzo efectivo que tenía de forma inicial. Bueno, entonces vamos a hacer eso. Para hacer eso, te voy a cambiar un poco la pantalla. Y ahora estas ideas que ya tenemos por aquí, yo las voy a rotar un poco. Yo voy a rotar mi tablet. Y ahora yo en mi palma de mi mano, yo ahora resulta que tengo mi imagen de forma vertical. Creo que tú la sigues viendo de forma horizontal. Pero ¿para qué la roté? Ah, pues porque me voy a auxiliar de una hojita de Excel para hacerlo un poco más rápido. Voy a dejar de compartir esta pantalla y te voy a compartir una pantallita de Excel. Compartir, pantalla, compartir. Me parece que en este momento ustedes ya están viendo una pantalla de Excel y nuestro gráfico que teníamos antes. Pregunta, ¿cómo ven? ¿Sí están viendo estas dos pantallas? Sí. Ok. Ok, un poco más reducida, pero nos permite tener un panorama gráfico y de cálculo, ¿no? Bueno, me permití guardar esto antes de que nos conectáramos y esta tablita es la que utilizamos hace 2 semanas nosotros. Nosotros poníamos primero la profundidad de inicio, la final, a un lado poníamos el peso volumétrico, a un lado poníamos el espesor, y después poníamos cómo ese espesor y ese peso volumétrico se iban acumulando para encontrar el esfuerzo total. Ya ves que era gamma por H me da la presión que genera cada estrato. Y si esos valores los voy acumulando, puedo calcular el esfuerzo total. Después nosotros también utilizábamos una columna de agua y una presión de poro. Bueno. Entonces, antes de que nos metamos a la tabla, déjame considerarte, pongamos que aquí hubiera agua, y entonces en la pantalla donde tenemos nuestro contenido gráfico, vamos a agregar una condición donde exista agua. Lo voy a considerar que el agua está a 270 de profundidad. Ahí me parece que estás viendo unas nuevas líneas. Y esa agua a 270 de profundidad, pongamos la gente que vive en el centro histórico podrían dar a 270 de profundidad, o o la colonia Roma, ¿no? Podría más o menos andar a esa profundidad. La gente que vive en Iztapalapa probablemente hasta tenga el nivel de aguas freáticas más arriba, nivel de aguas freáticas. O sea, el agua que está abajo de nosotros, si no la podemos ver, pero que ahí existe. Alguien me va a decir, oiga, profesor, pero si no la podemos ver, ¿cómo nos dice que existe? Ah, pues porque resulta que hay algunas personas que cuando hacen el estudio de mecánica de suelos o cuando les toca hacer alguna excavación profunda, hacen esta excavación y resulta que se dan cuenta que si dejan la excavación abierta 24 horas, aquí se genera una laguna o un charco, y eso se genera por el principio de vasos comunicantes. Ya ves que en tu clase de física te decían que si el agua se comunica, evidentemente que se puede comunicar por todos los poros, pues bueno, va a establecerse en un nivel fijo. Te digo que te esperes 24 horas porque algunos materiales no son capaces de drenar en poco tiempo. Eso les va a causar incluso a veces problemas, ¿no? ¿Qué pasaría, pongamos, si yo quisiera construir un sótano, un cajón de cimentación? Probablemente algunos de ustedes hayan visto que hay cajones de 2 niveles, donde se utilizan tal vez en la zona de oficinas. Tengamos un cajón para guardar más autos y tienen 2 niveles. Bueno, pues que si quisieras construir allá abajo, lo más seguro es de que vas a tener que buscar una forma de sacar el agua. Comentario, te platico que no se debe de sacar así, nada más porque sí, porque puede producir un asentamiento en el suelo de los lados.
Pero bueno, hasta ahorita ya nos entendimos en ese NAF, ¿no? Ok. Entonces, ya tenemos una estratigrafía, y esa estratigrafía la podemos llevar al cálculo de esfuerzos naturales. Bueno, entonces yo voy a poner, así como lo hicimos hace 2 semanas, mi profundidad de inicio y voy a utilizar un renglón tonto. Ese renglón tonto lo que me sirve es para inicializar mi tabla. Mi segundo renglón va a ir, así como veo esa capa de material tepetate rojo, de 0 a .50. Luego de .50 hasta 1.70, que es donde se va a desplantar la zapata. Luego de 1.70 hasta 2.70, de 2.70 hasta 4 metros, de 4 metros a 6 metros, y de 6 metros hasta 8 metros de profundidad. Algo así hacíamos hace 2 semanas. Después colocábamos el peso volumétrico y nos dijimos que ese tepetate tenía un peso alto de 1.8 toneladas por metro cúbico y que el siguiente material tenía un peso volumétrico de 1.6, el que sigue de 1.85, el que sigue de 1.50, el que sigue de 1.72, el que sigue de... se me fue. El que sigue de 1.85 y mi renglón iniciador que va de 0 a 0, pues no tiene peso volumétrico porque nada más es una línea, ¿no? Bueno, después los espesores. De 0 a 0, pues tengo espesor. De 0 a 0.5 tengo 0.50 centímetros de espesor. De 1.70 a 0.5, pues esa resta, ¿no? Entonces voy a hacerlo así. Voy a restarle 1.70 menos 0.5 y esto lo puedo correr hacia abajo. ¿Están de acuerdo que de 4 a 6 hay 2 metros y de 1.70 a 2.70 pues hay 1 metro? Ahí vamos. Ok. Después resulta que nosotros ya ven que nos robamos una fórmula de la ecuación fundamental de la hidrostática y esa fórmula lo que nos dice es de que si yo multiplico gamma por H, voy a obtener el esfuerzo que produce cada uno de mis materiales, el primer estrato, el segundo estrato, el tercer estrato. Entonces, eso lo voy a repetir para todos los estratos. Y en mi siguiente columna, lo que yo hago es ir acumulando esos valores. Fíjate, te pido que voltees a la parte izquierda de tu pantalla. Y yo por ahí hace 2 semanas te mencionaba que el esfuerzo total era igual a la sumatoria de gamma I por HI. Y puede ser que esa formulita nos suene incluso hasta un poco agresiva, ¿no? Desde que I es igual a 1 hasta que I es igual a N. Probablemente esa formulita nos diga, ay, se ve como muy matemática. Bueno, pues esa formulita la puedo descomponer como gamma 1 por H1 más gamma 2 por H2 más gamma 3 por H3 y así sucesivamente, ¿no? Hasta que tenga el n-avo estrato. Entonces, lo que voy a hacer en Excel es que voy a empezar con mi renglón tonto de 0 y el siguiente renglón voy a considerar mi valor anterior más el nuevo, o sea, más el primer estrato. Y luego voy a considerar lo que yo llevaba más el segundo estrato, lo que yo llevaba más el tercer estrato y así sucesivamente. Entonces, nada más lo voy a copiar. Ahí está. Ya tengo que a una profundidad de 8 metros, mi presión van a ser 13 toneladas por metro cuadrado. Y a una profundidad de 50 centímetros, mi presión es de 0.9 toneladas por metro cuadrado. Vamos. Ya tengo mi presión total o mi esfuerzo total. Ese esfuerzo total resulta que esa es la presión que se genera entre las partículas sólidas y las partículas líquidas, o sea, todo lo que trae el suelo. Y eso a veces me ayuda, pero a veces no. ¿Por qué no me ayuda? Porque resulta que cuando tú oprimes al suelo, el agua se va a ir, va a buscar su camino. Dice, si me presionas, me voy. Y eso nos pasa, lo podemos ver, perdón por el ejemplo, pero con una jerga, ¿no? Una jerga mojada, si tú la aprietas, el agua dice, me está presionando, mejor me voy. Entonces, ese mismo efecto le va a pasar a esta agua. Estoy haciendo un zoom.
a esa agua que está debajo de la zapata. Ya estaba acostumbrada a tener cierta presión por el peso de las partículas. Cuando nosotros llegamos y construimos algo encima, aumentamos la presión. Y ese aumentar la presión, al igual que en la jerga, lo que va a producir es de que el agua se mueva hasta encontrar un nuevo estado de equilibrio. No se va a ir el agua, ojo, no se va a secar de forma natural, pero sí va a encontrar un nuevo estado de esfuerzos. Entonces, resulta que por eso es importante saber cuál es el esfuerzo del agua o cuál es la presión del agua. Esa presión del agua, tal vez en la literatura de geotecnia, siempre le llamamos presión de poro. Presión de poro. Y esa presión de poro, en la literatura de geotecnia, usualmente se calcula como U igual a HW por gamma W. Significa columna de agua y peso volumétrico del agua. Ahora, ¿ustedes recuerdan cuál es el peso volumétrico del agua? El peso volumétrico del agua, en nuestro sistema mexicano de unidades, es 1 tonelada por cada metro cúbico. En realidad, si somos un poquito más universales, deberíamos utilizar 9.81 kilonewtons por cada metro cúbico. Pero les repito, tal vez en nuestro sistema tradicional que manejamos de unidades en nuestro país, pues nos podemos quedar con 1 tonelada por metro cúbico. ¿Y qué es HW? Es la columna de agua. A medida que nos profundizamos, cada vez va a tener más presión. Entonces, a partir de este nivel donde se estableció el NAP, el nivel de aguas freáticas, a partir de ahí empieza mi columna de agua en 270. Déjame ir a la tablita de Excel y entonces pongamos, ¿a la profundidad de 0 hay agua? No, pues no. ¿A la profundidad de 50 centímetros hay agua? No. ¿A la profundidad de 1,70 hay agua? No, ahí no hay agua. A la profundidad de 270, mira, a esta profundidad de 270, ahí empieza el agua. Ahí empieza, entonces no tengo agua encima de mí. Pero a partir de este lugar voy a empezar a considerar el agua. Pongamos a 4 metros de profundidad. En 4 metros de profundidad yo voy a tener 1,70 de agua. Déjame llevarte al espacio gráfico. Fíjate, ya ves que aquí estamos en el nivel, ahí en el NAP, estamos en el nivel 2.70. Entonces, a partir de aquí, esta gotita de agua carga a la otra y a la otra y a la otra y a la otra. Y entonces se va a empezar a generar una presión de agua. ¿Qué distancia hay entre el nivel 4 y el nivel 2.70? Pues 1.30, ¿no? Entonces eso es lo que voy a escribir en mi tablita de Excel. A una profundidad de 4 voy a tener 1.30. ¿Qué es la diferencia entre 4 y 2.70? Está bien. Ahora, no lo puedo arrastrar porque el agua se estableció desde un mismo lugar. Es decir, va a ir creciendo a medida que me profundice. No es como mi dato anterior, donde era un espesor particular de cada estrato, sino que ahora siempre voy a restar mi valor de altura final menos el valor inicial del NAF. Puede ser que lo vincule a esta y que lo arrastre, ¿no? Entonces puede ser que yo le ponga aquí menos 4 menos 270 y mi columna de 270 es la que se va a quedar constante. Entonces le voy a poner un candado, un signo de pesos, y ahora sí puedo arrastrar mi fórmula. Fíjate, aunque la arrastré, resulta que sigue considerando el 270 donde empieza el agua, o donde está el NAF. Bueno. Ahora, para calcular la presión de poro, decíamos hace ratito en nuestra pantalla gráfica que mi presión de poro va a ser igual a gamma W por HW. Entonces, mi peso volumétrico del agua es 1. Parece que no tiene chiste multiplicar estas cantidades de que acabo de encontrar por 1. Lo único que va a hacer es de que me va a cambiar las unidades y lo va a transformar en presión. El anterior era columna de agua medida en metros. A la hora que lo multiplico por su peso volumétrico, se transforma en presión. Y pues lo hago para varias datos, ¿no?
Y el último dato era lo que yo te decía, que no podemos considerar al 100% que el esfuerzo que calculamos hace rato, el que le llamamos total, sea lo que sienten las partículas, porque el agua se mueve, el agua se va, si la presionamos, o si hay una época de secas, o hay un lugar donde la estén chupando, la estén succionando por un abatimiento de nivel de aguas freáticas. Entonces, hay que tener en cuenta el esfuerzo efectivo, y el esfuerzo efectivo es el esfuerzo total menos la presión de poro. Entonces, en Excel pues resulta muy facilito. Lo único que voy a hacer es de que a mi esfuerzo total le voy a restar la presión de poro. Y ya lo hicimos. Ahora, no todos le entendemos a los numeritos así como están. Hay quienes necesitamos algo como más gráfico para entenderlo. Entonces, voy a permitirme hacer grande esta pantalla y te voy a generar una gráfica. En esa gráfica lo que voy a poner va a ser mi profundidad final y le voy a decir a Excel, inserta una gráfica de dispersión. Y ahí está mi gráfica de dispersión. En este momento nada más tengo una coordenada. Le voy a decir que quiero seleccionar los datos para poder agregar o modificar una segunda coordenada, que lo que a mí me interesaría tal vez sería graficar el esfuerzo total. Aquí le voy a poner nombre a mi serie y aquí le voy a decir que esto es esfuerzo total. Le voy a decir aceptar. Le voy a decir que quiero otra gráfica en ese mismo espacio y que ahora le voy a dar los valores de presión de poro. Y los valores de Y son los mismos. Y a esto le voy a decir a mi lector que se llama presión de poro o del agua, ¿no? Ahí están mis dos gráficas. Aceptar. Voy a hacer esto un poco más esbelto. Y resulta que, pues no está como yo quisiera, porque el 0, que es mi nivel de banqueta, está abajo y 8 metros de profundidad está arriba. Entonces lo único que voy a hacer es de que le voy a dar clic derecho al eje de las Y, formato de ejes. Y aquí en mi formato de ejes le voy a decir que los grafique de forma inversa. Y yo creo que me hace falta agregarle un elemento gráfico, como puede ser un título del gráfico. Encima del gráfico y le voy a decir aquí que estos son esfuerzos totales y de poro. Como mi lector no sabe cuáles son esos dos esfuerzos, bueno, no sabe si el rojo, el azul es el de poro o al revés, pues entonces necesito agregarle un indicativo, un título de la serie, ¿no? Entonces me voy aquí a diseño, le digo, quiero agregar un elemento que sean, pongamos, las leyendas. Quiero que lo pongas abajo. Ahí está. Ahí nos vamos a poder entender. Entonces, ahora sí mi lector va a darse cuenta que a nivel de superficie, la presión que genera el suelo sobre sí mismo, pues es de 0. Pero tal vez a una profundidad a la que desplanto mi zapato a 1.70, trae una presión de 2.82. Y si me voy más abajo a 6 metros de profundidad, la presión total que siente es de 10 toneladas. Pero una parte de esa presión que siente es agua, que se puede quitar, que se puede ir o que se puede aumentar. 3.3 toneladas son de agua. Entonces, resulta que ahí es cuando cobra importancia el hacer la otra gráfica. Y esa, pues yo creo que sí conviene hacerla aparte y decirle a mi lector que aquí voy a poner esfuerzos efectivos. Les decía a los chicos que ahora, no sé por qué ahora los jóvenes traen esa palabrita de en F. Y entonces, ahora mi serie, le voy a decir que quiero cambiar, quiero seleccionar los datos, la quiero modificar, y ahora se va a llamar esfuerzo efectivo.
efectivo. Mis valores de X, ahora voy a tomar los de esfuerzo efectivo, y los valores de Y me quedo con los mismos, ¿no? Aceptar. Y si te das cuenta, ahora hay un cambio, como que mi gráfica ahora no crece de forma tal vez homogénea, podríamos decirle, ¿no? O con un solo intervalo de pendiente. Si te das cuenta en la gráfica de la izquierda, como que todo va creciendo más o menos similar, porque nuestros pesos volumétricos son similares, y más en el caso del agua, que es un solo peso volumétrico. Como es un solo valor de peso volumétrico, pues es una sola línea. En cambio, la gráfica de esfuerzos efectivos tiene un lugar donde se achata, y se achata por la presencia de agua. Ya ven que el agua empieza en 270. Entonces, a partir de donde hay agua, el crecimiento del esfuerzo efectivo es más reducido, más moderado. E incluso me gustaría graficarlo en una escala similar que la anterior para que sea más evidente ese efecto. Aquí le voy a dar clic derecho y voy a darle formato al eje. Ahí está. Entonces, eso es lo que realmente siente de presión partícula con partícula el suelo a diferentes profundidades. Pero eso les repito, es antes de que nosotros lleguemos a construir. Por eso aquí dice en mi título, esfuerzos naturales. Y ahora, una buena pregunta que usualmente en mecánica de suelos nos preguntamos es, ¿cuánto vas a alterar al suelo, no? ¿Cuánta carga le vas a bajar a ese suelo? Y entonces, por eso es necesario estimar el incremento de esfuerzos. Ahora, hay algo de lo que no hemos platicado y que yo creo que valdría la pena considerar. Ustedes no me han dicho más o menos, pero si no, ahorita lo planteamos, ¿no? ¿Cuánto considerarle que está bajando esa zapata? Bueno, evidentemente que esa zapata va a transmitir un nivel de presiones a nivel de desplante según las cargas que reciba. Usualmente las armaduras de las naves industriales tienen cargas muy pequeñas, ¿no? Pero de todas formas, al igual que ustedes lo hacen en sus materias donde ven concreto o acero, pues hay que hacer una canalización de la bajada de cargas. Y entonces, pues ustedes, yo me imagino que en cada uno de estos nodos consideran una parte del peso de la estructura y lo van acumulando de forma tal que llegue a la columna como una carga concentrada y la columna va a bajarlo a la zapata. Cuando vemos este análisis, pues tenemos una gran tentación de no considerarle momento a la zapata. La realidad es de que algún día va a hacer un viento muy fuerte o va a temblar y va a poner a toda esa estructura a intentar girar. Entonces, esa fuerza horizontal también me va a generar un momento sobre la zapata. Bueno, de hecho yo te diría que muy probablemente la presión que genera por efectos sísmicos sea mayor que la estática. Pero bueno, entonces no hemos considerado qué valor le podríamos estimar de presión de contacto a estas zapatas. Si quieren les podemos considerar tal vez una sobrecarga del orden de unas 8 toneladas por cada metro cuadrado. Es una consideración, ¿no? En este ejemplo del día de hoy, esta consideración yo se la estoy proponiendo, pero les repito, es un dato que nos debe de dar pues el cálculo de la bajada de cargas de la estructura. ¿Ok? ¿Vamos bien? Entonces voy a considerar estos 8 toneladas por metro cuadrado a la hora que calcule el incremento de esfuerzos. Entonces, aquí en mi tablita de Excel, voy a ponerle a la Q valor de 8 toneladas por metro al 253 cuadrado. Se ve así, ¿no? Toneladas, metro cuadrado. 8 toneladas. Quedamos que nuestra zapata, déjame moverme en el espacio gráfico, quedamos que nuestra zapata era aislada y que tenía una base de un 1.10 y un largo de 1.50.
Desgraciadamente, la teoría de Boussinesq y la de Froelich y la de Westergaard nada más nos permiten calcular el incremento de esfuerzos debajo de una esquina. Si te lo dibujo aquí de forma tridimensional, tal vez esa zapata tenga de base 1.10 y de largo tenga 1.50. Pero a mí no me interesa saber el incremento de esfuerzo sobre una de las esquinas, sino usualmente lo que me interesa es calcular el incremento de esfuerzos debajo de la mitad, debajo del punto más esforzado, donde se va a concentrar más esfuerzos o más carga. Entonces, resulta que desgraciadamente la teoría de Boussinesq nada más nos permite encontrar el incremento de esfuerzos bajo una esquina. Entonces nosotros engañamos a la teoría y decimos, le vamos a decir a ese procedimiento de cálculo que nada más voy a cargar con un cuarto del área. Y ese cuarto del área me va a permitir estimar el incremento de esfuerzos debajo de ese punto a diferentes profundidades a las que me interesen, ¿no? Y al final lo que voy a hacer es de que voy a multiplicarlo por 4 áreas, por esta área de aquí, por la de acá, por la de acá y por la de acá. Entonces, eso me lleva a que mi incremento de esfuerzos lo pueda calcular como 4 veces, o porque son 4 áreas, 4 veces mi valor de influencia por la presión a nivel de desplante de cimentación. Ok, déjame aclararte este. Q es esfuerzo a nivel de desplante. La otra vuelta el famosísimo DF, ¿no? Ya va. Ok. Algunos. Bueno, un último punto aquí en este espacio gráfico. Si mi base mide 1.10, entonces ¿cuánto va a medir la base de esta área truco que va a ser más pequeña? Entonces, esta base ahora, la mitad de 1.10 son 0.55 y la mitad de L me va a dar una L', si le quieres llamar, el así, o una B'. La mitad de 1.50 me da 75, ¿no? 0.75 metros. Y ya con esas dimensiones yo me puedo meter al cálculo de incremento de esfuerzos. Fíjate. Entonces, mi B', si le quieren llamar así, es lo de menos la letra. Me dan un instante. 10 segundos, espérame. Perdón, es que me estaba intentando llegar una llamada, pero ya la mandé al congeladora, ¿no? Perdonen. Mi L', si le quieren llamar así, ahí la puedo escribir como 0.75 y mi B' la puedo escribir como 0.55. No son unos valores muy bonitos, entonces lo más seguro es de que nuestra M y nuestra N nos den bastante pequeñas. Bueno, entonces, muchos de ustedes me estuvieron preguntando por ahí que no alcanzaban a identificar bien qué era ZTN y ZDF. ¿Qué es ZDF y qué es ZTN? Déjenme volverlo a dibujar. Volteen hacia su espacio gráfico y voy a dibujarlo de una forma muy sencillita. Resulta que mi zapata, y lo vuelvo a dibujar porque para evitar el empaste de la otra zona. Resulta que mi zapata, quedamos que tiene una profundidad de desplante de F. Entonces, esa profundidad de desplante es a partir de aquí hacia abajo. Ahí voy a tener ZDF. Pero esa ZDF que me va a servir para calcular mi incremento de esfuerzos, no es la real. La real es la que nosotros vemos desde acá arriba, ¿no? Desde el nivel 0. Y ese nivel 0 probablemente sea nuestro terreno natural. Entonces, la profundidad que yo mido desde el terreno natural hacia abajo, esta va a ser Z terreno natural. ¿Por qué se las pongo en la tabla? Porque a veces nos olvidamos de esas dos profundidades y creemos que todo es uno y podríamos caer en algún error. Fíjate, yo te platico, quisiera hacerte un comentario muy, muy sencillo.
alguna vez que me tocó trabajar en una empresa donde estábamos trabajando en un cerro y a veces de forma genérica dicen, bueno, hay personas que encargan los trabajos y que no tienen el conocimiento de lo que se va a hacer. Entonces, mandaron a hacer estudios de mecánica de suelos en ese cerro hasta cierta profundidad. Dijeron, pues excavamos 2 metros, excavamos 2 metros, excavamos 2 metros. Resulta que el proyecto geométrico, ya que construyeron la unidad habitacional, cortaron una parte del cerro y la construyeron con una serie de bermas. Y por aquí, en esta línea roja, construyeron un montón de casitas. Aquí un montón de casitas, un montón de casitas, un montón de casitas. Fíjate, a veces, si nada más trabajamos en algo así como copiar y pegar, pues no ponemos atención en qué es lo que vamos a necesitar. Ese espacio negro que tal vez rayé muy rápido fue el sondeo que hicieron de mecánica de suelos a 2 metros de profundidad. Cuando el corte definitivo donde van a estar las casas, pues tal vez fue a 5 o 6 metros de profundidad. Entonces, evidentemente que los datos de aquí no me sirven de nada, porque aunque cortaron y en su momento aquí había un humanito que se estaba esforzando por sacar una muestra, pues fue una zona que se eliminó del cerro y que en realidad lo que yo necesitaría para saber la resistencia debajo de estas casas, pues sería un pozo a esta profundidad. Entonces, por eso es lo importante de saber en qué nivel estamos parados, ¿no? Puede ser que mis profundidades estén referidas con respecto a la profundidad de la zapata, o puede ser que estén referidas con respecto al terreno natural, o podría ser que incluso por acá arriba ande nuestro proyecto, ¿no? Entonces, siempre es necesario tener una referencia con respecto a qué nivel estamos hablando. Bueno, regresemos a nuestro ejemplo. Entonces, aquí en mi tablita, resulta que mis profundidades de desplante, mi ZDF viene a partir del nivel de desplante. Ustedes recuerdan que mi nivel de desplante era a una profundidad de 1,70 y que ahí empieza la profundidad a la que yo empiezo a medir desde la zapata hacia abajo. Entonces ahí tengo un nivel 0. Por decirte algo, la profundidad donde acababa el tepetate, que era la 0.5, pues medido desde el nivel de desplante ni siquiera existe, ¿no? Desde el nivel 0 de terreno natural no existe medido a partir del desplante hacia abajo. Pero en cambio, la profundidad 270, esa sí existe 1 metro abajo de la zapata. La profundidad 4 existe 4 menos 1,70, que era la profundidad de desplante, voy a tener 230. Déjame regresar a mi esquema. Ahí está. La profundidad 6 resulta que a partir del nivel de desplante voy a tener 6 menos 1,70. Y la profundidad 8 voy a tener 8 menos 1,70. Y entonces ahí ya tengo mis dos profundidades. La profundidad a partir del terreno natural, o ZTN, y la profundidad a partir del nivel de desplante. Okay. Ahora, en base a la teoría de Boussinesq, pues resulta que yo requiero calcular M y N siempre comparadas con respecto a la profundidad de desplante. Esa es la importante. Entonces, yo lo que voy a hacer para calcular M es que voy a dividir mi B entre mi Z. Y me surge un primer problema, creo que era lo que hace rato nos decía Mari, que estábamos dividiendo entre algo muy pequeño y entonces mi valor se va terriblemente grande. Incluso Excel en este momento me está diciendo, oye, no puedo hacer esa operación, no puedo dividir entre 0. Entonces voy a engañar a Excel, ¿no? Lo puedo engañar poniéndole un punto 0,0001 y ya puede encontrar un número muy, muy grande. O puedo engañarlo con un simple centímetro, ¿no? 0,01, un centímetro abajo. Un centímetro abajo en realidad no es gran diferencia, ¿no? Y sí me da un valor muy, muy grande. Y ahora, esta división resulta que la necesito copiar hacia abajo, pero no quiero que se me mueva la celda de la B. Entonces, si nada más la copio hacia abajo, se me va a mover la celda de la B. Entonces, necesito ponerle un candadito o un signo de pesos. Ese signo de pesos me va a permitir arrastrar mi fórmula y que siempre utilice la misma.
Y voy a hacer lo mismo para las N's. Entonces ahora voy a dividir mi L entre mi Z. Le pongo un candadito a la L y lo arrastro. Miren, por los valores que me dio, parece como que no se va a definir bien esa curva de incremento de esfuerzos. Me voy a permitir, tal vez, agregar una fila a una profundidad donde nos convenga, tal vez a una profundidad de 2 metros, una profundidad de 2 metros, y voy a agregar otra fila a una profundidad de 2,40. Fíjense, una ayudadota. ¿Me podrían ayudar encontrando los valores de M y de N? ¿Me dan un segundito? Bueno, profesor. Profe, sí. Perdón, muchachos. Bueno, les decía que si podían buscar esos valores de M y de N. Fíjense, lo primero que nos va a aparecer es de que, como nos decía hace rato Mari, que nos daban unos valores muy, muy grandes, 55 y 75. Si yo intento buscar esos valores en las tablas, resulta que, mira, que los valores más grandes a los que yo podría tener acceso serían al 10 contra 10. O incluso la tablita me da esta opción, fíjate, le estoy haciendo ahí un poquito de zoom, me da la opción de buscar infinito. Ese valor alfa o infinito también lo puedo encontrar en el otro sentido con otro alfa o con otro infinito. Entonces, ese valor máximo que me permite la tabla encontrar de infinito contra infinito me lleva a un valor de 0.25. Es evidentemente que el infinito no vale 55 y el infinito no vale 75, pero lo que está haciendo la tabla es que me está diciendo, si tienes una cantidad más grande que 10, ponle 0.25. Y ya, es lo que voy a hacer en Excel. Voy a poner mi tablita con 0.25. Yo les dije que iba a agregar otros dos valorcitos para que nos diera bien esa tabla, ¿no? Que se forme bien. Entonces voy a agregar estos dos valores extras y voy a considerar que mi desplante está en 1,70. 2 menos 1,7 me da 30 centímetros y 2 menos 2,4 menos 1,7 me da 70 centímetros. Ok. Entonces voy a ver si los siguientes valores sí los puedo encontrar. Si yo voy y busco 1,83 y 2,50, vamos a ver si lo encontramos en las tablas. Fíjate que sí hay un valor de 2,50. Aquí hay un valor de 2,50. Y lo voy a hacer cruzar. Lo voy a hacer cruzar con 1,83. Si yo voy y busco el 1,83 no existe, pero sí existe el 1,8, que es evidentemente muy parecido. Tal vez si tuviéramos un poquito más de tiempo, podríamos encontrar eso que la vez pasada decíamos que era una interpolación. Sin embargo, yo creo que hoy podemos considerarlo así simplemente como un punto 233. Es pregunta, ¿eh? ¿Sí lo ven todos? Sí, profe. Sí. Órale.
Resulta que probablemente alguien de ustedes diga, yo esas tablas se me perdieron, se las comió el perro, o ahora como dicen, se las comió el gato, ¿no? Algo así. Entonces, si no les gustan esas tablas, resulta que también tienen acceso a unas gráficas, y en esas gráficas yo lo que tendré que buscar sería la curva de 2.5 contra la curva de 1.83. No existe una curva de 2.5 y tampoco existe una curva de 1.83, pero sí existe, mira, si lo puedes ver aquí en la izquierda, si lo puedes ver aquí en la izquierda, hay un valor de 1.5 y de 2. Entre esos dos debe de andar el 1.883. Entre esos dos. Entonces, yo resulta que lo que estoy viendo es una línea punteada roja y una línea verde. Entonces, voy a mi gráfica y busco la línea punteada roja y la línea verde, pegándome más a la punteada roja, porque yo lo que estoy buscando es 1.83. Y en el otro sentido, voy a buscar un 2.5, y en el otro sentido resulta que sí tengo el valor de 1, de 2 y de 3. Entonces mi 2.5 anda como por aquí, ¿no? Ahí estamos. Y ahora me voy por esa misma línea, 2.5, y voy a ir a buscar entre la roja y la verde, más pegado a la punteada roja. Aquí tengo 1.83 y aquí tengo mi 2.5. Entonces, al punto donde estoy convergiendo, a ese punto intermedio, me lo llevo hacia la derecha y resulta que no sé cómo lo veas tú, un punto 23, 3.23.2. Si te das cuenta, es el mismo valor que habíamos utilizado en Excel, punto 23.3. Entonces, ya sea que te guste buscarlo en la gráfica o en la tabla, debemos de llegar más o menos al mismo valor. Y si te das cuenta, con 3 decimales es suficiente, ¿no? E inclusive llegar al cuarto decimal a veces puede ser una teorización. Mi siguiente valor al que voy a buscar, si te das cuenta, es prácticamente un 0.8 contra 1.1. Yo los puedo buscar al revés, ¿no? Puedo buscar M y N al revés, pero lo que sí importa es de que busque los valores. Entonces voy a irme a mi tablita. Vamos a ver si tenemos el 0.8. Creo que sí lo tenemos exactamente el 0.8. Y el 1.1 no lo tenemos. Fíjate, ahí tengo el 0.8 en la parte superior y tengo dos valores de 1.0 y 1.2. Entonces, un valor de 1.07 debe de andar de la mitad, un poquito cercano al 1. Entonces, una buena opción sería yo calcular la mitad de esos dos, si quieren a 3 o a 4 decimales. Entonces, punto 1598 más punto 1684 entre 2 me daría el valor exacto de 1.1 y me daría punto 164. Como me voy a mover un poquito hacia el 1, pues yo creo que podría considerar punto 162. Evidentemente que ustedes con más calmita podrían encontrar ese valor en base a una interpolación, ¿no? Ahora voy a buscar punto 5 contra punto 75. Punto 5, mira, aquí está, contra punto 75. El punto 75 anda entre estos dos. Voy para allá, voy para allá. Y resulta que va a estar exactamente a la mitad, entonces eso nos ayuda mucho. Punto 103 más punto 110 entre 2, me parece que me da punto 106, 0.106. El siguiente valor, un punto 25 contra un punto 33. Déjame cambiar de color, ahora un verde. Dice que punto 25 contra un punto 33. Bueno, está a la mitad de estos dos y un poco cargado a la derecha, ¿no? Entonces, la mitad de esos dos, mira, vamos a hacer un sobreuso del zoom. La mitad de esos dos valores me parece que da .02585 más .03735 entre 2. La mitad anda en 0.0316. Y la mitad del valor de la derecha es .328 más .40.
0.3742. El de acá da 0.041. Nosotros estamos buscando un valor de 0.33, entonces anda en un tercio de esa diferencia, ¿no? Entre el punto 31 y el punto 40, un tercio, me parece que serían 3 milésimas, y eso me llevaría a 0.34. 0.034. Y mi siguiente valor es un punto 13 contra un punto 17. Bueno, a ver, tiempo. Puede ser que a alguien no le guste ese valor de punto 0.34, ¿no? Puede ser que a alguien no le guste ese valor, entonces vamos a buscarlo en las gráficas. ¿Qué pasa si yo quiero buscar el punto 24 contra el punto 33? Fíjese, el punto 24 yo lo podría encontrar tal vez aquí en medio, entre el punto 2 y el punto 4. A la mitad va a estar el punto 3 y a la mitad de la mitad va a estar el punto 25, que es muy parecido al punto 24. Ok, entonces, entre la roja con cruces y la azul con triángulos, más cercano a la roja con cruces. Voy y busco, pues son estas dos, ¿no? Y ahí encontraría el punto 24, pero también necesito un punto 33. Entonces, fíjate, aquí está el punto 1, aquí está el 0.2, y aquí está el punto 3, aquí está el punto 4. Entonces, el punto 33 tal vez andará como por aquí, punto 33. Y la línea roja quedamos que nos da el punto 2. La línea azul de triangulitos me da punto 4. La mitad de esas líneas me va a dar el 0.3. Ahora, yo necesito un punto 24, entonces vamos a ver si nos ponemos de acuerdo con la morada. Voy a poner aquí un punto 24. Y esta coordenada que acabamos de encontrar, este puntito, nos lo llevamos a la derecha, a la derecha, a la derecha. Nos vamos a la derecha, a la derecha, a la derecha. A la derecha, a la derecha, a la derecha. Y probablemente aquí, si soy totalmente horizontal, podría encontrar un valor de 0.033, 0.034, que es más o menos lo que habíamos puesto, ¿no? Un milésimo, probablemente alguien de ustedes se espante por ese milésimo, ¿no? O sea, que me diga, no, profesor, yo creo que no es 0.034, yo creo que es 0.033. Bueno, pues en realidad, ¿de qué estamos hablando? Imagínate que tú le prestaste a un compañero 1,000 pesos, ¿no? 1,000 pesos. Y que resulta que él te dice, bueno, te puedo pagar 999. La verdad no sé cuándo te pueda pagar el siguiente peso. Si quieres, te esperas hasta que acabe la cuarentena para que te pague tus 1,000 pesos o me aceptas ahorita en caliente esos 999. Pues bueno, yo creo que me quedaría con los 999, ¿no? O sea, una milésima no es tan relevante. Entonces, por eso yo les digo que lo lleven a 3 decimales y nos podemos entender bien. Y ahora nuestro siguiente valor. Dice que vamos a buscar un punto 13. Vamos a buscarlo ahora con un violeta. El punto 13 va a estar entre el punto 05 y el punto 20. Nada más que aquí va a haber dos líneas intermedias, ¿no? Una que valga 10 y una que valga 15. Y yo voy a buscar la mitad de esas dos líneas rosas. Punto 13 contra punto 17. El punto 17, déjame ubicarlo aquí. Punto 17, ahí está. Punto 17. Y luego, entre la verde y la roja, voy a trazar dos líneas que van a representar el 10 y el 15. Ya ves que esta es la 20 y esta es la 5. Y ahora voy a buscar el 13. Déjame cambiar de color. Ahora un gris. No. Ahora un rojo. Ok. El 13, ¿estás de acuerdo que está por aquí en medio? Entonces, ese 13 me está dando un valor que casi llega a la primera línea negra. Esa línea negra representa 0.01. Entonces, yo creo que ustedes están de acuerdo conmigo por ponerle aquí 0.09. Y ahora si busco 0.09 contra 0.12, prácticamente estoy buscando 0.1 contra 0.1. Y me podría ir a la tablita. Y si yo busco 0.1 contra 0.1, ya es un valor bien pequeñito, ¿no? 0.0047.
Y, repito, muy probablemente alguien de ustedes en este momento se esté espantando por los decimales y se esté cuestionando y le esté hirviendo el corazón y la cabeza y que diga, ay, este profesor está redondeando mucho, pero estamos redondeando milésimas, no estamos redondeando unidades, ni décimas, ni centésimas, sino milésimas. Bueno. Profe, Y yo tengo una duda. una duda. Lo que pasa es que, bueno, en las tablas vienen como que los números exactos, pero podemos, bueno, ¿es necesario sacar los aproximados o podemos redondear los números, por ejemplo, que dice punto 13, lo podemos redondear a punto 1 y ya con eso sacamos los, por ejemplo, el punto 13, redondearlo a punto 1 y el punto 17 a punto 2 y ya con eso sacamos como que el exacto o tenemos que sacar a fuerzas los aproximados con dividiendo y relación de triángulos y todo eso? Yo creo que ahí, o sea, la mejor respuesta, la mejor respuesta sería tener programada esa superecuación que algún día les comentaba, ¿no? Esa sería la mejor respuesta. Dice Fabiola, ¿puedo redondearlo y llegar a un número similar? Pues sí, sí puedes redondearlo y llegar a un número similar. Nada más trata de no abusar de ese redondeo, ¿no? Yo ahorita lo hice, ¿no? Ahorita hubo un momento donde les dije, este se parece al punto 1, voy y busco el punto 1. Entre más tenga tal vez un valor de dos decimales, o sea, si voy a buscar un punto 72, pues tal vez sí yo podría buscar un punto 7. Y sin mucho problema no nos va a cambiar en gran medida el resultado. Lo ideal sería que nosotros pudiéramos tener ahí algún tiempo como de unos 40 días encerrados para programar estas ecuaciones. Me parece que están en las 174. Si tienen tiempo, pues pueden programarlas, ¿no? Y yo creo que da un mejor resultado. Pero bueno, pues como te comento, es una aproximación lo que estamos llegando. Muy probablemente también nosotros nos equivoquemos al momento de que leamos las gráficas. Estas gráficas, esta que te mandé, no es exclusiva mía, sino que también vienen en otras publicaciones. Y pues muy probablemente no tengamos la habilidad de encontrar el valor exacto, ¿no? Entonces, ¿eso a qué nos va a llevar? A que nos equivoquemos en milésimas o hasta en décimas. No es mayor problema, Fabiola. La verdad, entre más nos aproximemos es mejor, pero hay que pues siempre entender de que es una aproximación, no es un valor exacto, ¿no? Incluso las fórmulas, las que nos dan supuestamente el valor exacto, es un valor exacto a partir de ciertas hipótesis. Entonces, probablemente esas hipótesis no se estén cumpliendo. Yo creo que como dice, sí nos podríamos acercar al valor, aunque no tengamos el exacto. Y entonces en ese momento ustedes también van a sufrir más, perdón, porque me van a decir, pero entonces, ¿cómo voy a saber si estoy bien o no en el examen? En el examen no, en algo que nos toque calcular el incremento de esfuerzos, ¿no? La realidad es de que nos aproximamos, pongamos, por decirte algo, este valor de punto 162, alguien de ustedes puede ser que lo lea en sus gráficas como un 0.160. O puede ser que alguien de ustedes en sus gráficas lo vea como punto 165. Y la realidad es de que otra vez estamos hablando de milésimas y que yo esos valores, a la hora de calificar su examen, pues yo los tomaría como buenos. No nos va a dar a todos lo mismo, pero sí estaríamos más o menos dentro del rango. Entonces, creo que hasta ahí te puedo contestar la respuesta, ¿no? O sea, sí nos aproximamos y no tenemos valores exactos. Ok, muchas gracias. Y bueno, ya que tenemos eso, lo que sí les podría agregar a esta respuesta es de que sí seamos un poquito observadores con estas respuestas. Si se dan cuenta, empieza desde punto 25 y va bajando, va bajando, va bajando, va bajando, va bajando y va bajando. A veces con esos ceros nos llegamos a equivocar y por aquí en lugar de escribir punto 034 escribimos esto. Punto 34. Y entonces aquí en lugar de ir
bajando, 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 pum, como que subió. Entonces, sean ahí observadores y dense cuenta que en realidad lo que pasó es que nos comimos un cero, ¿no? ¿Y por qué tiene que ir bajando? Porque mi incremento de esfuerzos tiene que ir bajando a medida que me profundizo. Quedamos hace rato en nuestra pantalla gráfica, quedamos de que nuestro incremento de esfuerzos lo íbamos a calcular, aquí lo escribí, como 4 veces, tengo 4 áreas, 4 el factor de influencia por la Q, por el esfuerzo a nivel de desplante. Entonces, al esfuerzo a nivel de desplante le pongo un candado y lo arrastro. Ya tengo mi incremento de esfuerzos. Y, perdón, otra vez, algunas ocasiones hay personas que no le entienden a los numeritos, que ven esa tabla y que dicen, pues, quién sabe qué significará, no me lo imagino. Entonces, puede ser que yo requiera graficarlos. Y ahora lo que te voy a pedir que grafiques es que grafiques las profundidades de la vida real, ¿no? Si yo grafico esas profundidades de la vida real, insertar gráfico de líneas. Y me voy a mover un poco hacia acá. Le voy a decir que quiero seleccionar los datos, quiero modificarlo, y esto le voy a llamar incremento de esfuerzos. Y los valores de X le voy a considerar 2X. Así es, ya están. Le doy clic derecho a mi columna, a mi eje de las Y's, clic derecho, dar formato al eje, y le digo que los quiero ver de forma inversa, y ya está. Este es el incremento de esfuerzos debajo de la zapata. A partir de una profundidad de 1,70 se va perdiendo la energía. Y si se dan cuenta, es muy diferente a cómo se perdió la energía cuando, cuando estábamos en el ejemplo de un edificio completo, ¿no? En el edificio tal vez la presión se perdió hasta una profundidad de 30 metros, por decir un número, y en esta ocasión la mayoría de la energía de la presión, perdón, se está perdiendo pues por ahí de 5 metros. Una práctica común, que creo que es lo que nos preguntaba hace rato Adi, una práctica común es calcular esta disipación de presiones hasta que se me disipe el 90% de la presión. Es decir, si yo empiezo con 8, el 10% de 8 es 0.8. 0.8. Entonces yo habría que buscar en mi gráfica en qué lugar vale 0.8. Lo puedo hacer si este eje lo modifico, ¿no? Formato de eje. Quiero que me dé las líneas de división a cada metro. Creo que la están viendo. Y entonces aquí anda a cada metro, pues tal vez el 0.8 ande a 5 metros. Entonces, esa también es una forma de determinar hasta qué profundidad voy a explorar. Tal vez de 5 metros en adelante ya no me interese cómo se comporta este suelo. Ok. Y lo último que me gustaría que vieras, es cómo se comporta en conjunto. No sé, creo que a ver, déjenme dejar de compartir esta pantalla porque creo que alguien nos mandó una pregunta en chat. Dice, ya está. Bueno, creo que, bueno, una disculpa, ¿eh? Y yo el chat cuando le pongo compartir no lo puedo ver, entonces por eso, ahorita alguien acaba de preguntar qué fórmula utilizamos, y sí, como dice Wendy, fue 4 por I, Z por Q. Ok. Bueno, ahora déjenme volverles a compartir la pantallita de Excel, y ahí estamos. Creo que ya están viendo la pantalla de Excel. Y lo último que me gustaría que se llevaran el día de hoy es de que nosotros calculamos hace 2 semanas o hace una hora los esfuerzos naturales antes de que llegáramos a construir. Luego el incremento de esfuerzos, o sea, lo que le vamos a poner encima. Y ahora podemos llegar a una nueva condición, o un nuevo estado de esfuerzos.
Y entonces, para ese nuevo estado de esfuerzos, me interesaría tener tal vez la profundidad desde el terreno natural. Lo voy a copiar. Me gustaría tener cuál era el esfuerzo inicial, esfuerzo efectivo inicial, pongamos a 50 centímetros, a 270, ¿cuánto valía el esfuerzo efectivo? A 270 el esfuerzo efectivo valía 4.67. Y copió los siguientes, ¿no? Y en cambio, a 270 tengo un incremento de esfuerzos de 3.39 toneladas. Y esta columna se llama incremento de esfuerzos. Y esas dos columnas me van a generar un nuevo estado de esfuerzos. Y ese nuevo estado de esfuerzos, pues va a depender de los valores que yo tenía antes. Si te acuerdas, el 1.7 sí lo habíamos calculado como esfuerzo. 1.7 está aquí, que era este. Y el punto 5 también lo habíamos calculado. Si yo quiero hacer una nueva gráfica que me dibuje el nuevo estado de esfuerzos, pues necesito poner esas profundidades del nivel de desplante. Le voy a decir que estos datos vienen de voy a seleccionar específicamente los valores en blanco, que son los nuevos estados de esfuerzos. No los seleccioné bien. Voy a poner los esfuerzos iniciales efectivos. Voy a tomar iniciales efectivos. Voy a tomar las yes que le correspondan. Voy a decir aceptar y aceptar. Ahora fíjate, aunque ahí le estoy pidiendo que me grafique dos gráficas, no me está haciendo caso porque no tengo los nuevos esfuerzos. Los nuevos esfuerzos son los que yo tenía más lo nuevo. Y ahora ya me los está graficando. Tengo aquí un pequeño problema, que me hacen falta dos valores de esfuerzos efectivos de ahí arriba, de la zona de esfuerzos iniciales. Si te acuerdas, el peso volumétrico que hay de 1.70 a 2.70, me parece que vale 1.85. Entonces yo podría considerar el valor anterior más 1.85 por la diferencia que es de 0.3. Y ahora el valor anterior más 1.85 por la diferencia que hay entre 2.4 y 2, que son 0.4. Y ahí ya, ahora sí ya tengo valores. Mi gráfica está al revés. Déjame la volteo, ¿no? Le doy clic derecho, le digo dar formato al eje y te la volteo. Ahí estamos. Y ahora estas gráficas se ven un poquito raras, ¿no? Un poquito raras. Caray. Profe, es que creo que tomó el esfuerzo total en vez del esfuerzo efectivo y no sé si esté bien o... A ver, déjame. Hay algo que se ve un poco raro, pero dice que esta la está vinculando desde el esfuerzo total. ¡Ah, gracias, gracias! Sí, me equivoqué.
Gracias, gracias. Este era acá. Control C, Control V. El otro que utilicé fue este de 2, este de 1.70. Y en lugar de buscar la G10, debo de buscar la J. Entonces debe de ser la J. J, la J. Y ya estamos bien. Pero hay algo que todavía no me gusta. Ay, sí, ya me gustó. Ahora sí ya me gustó. Ahora sí, perdonen. Ahora sí ya me gustó. Se ve, como ustedes me van a decir, se ve rara. Probablemente me digan que no le agarran de todo la onda. Pero vamos a ver si le agregamos algunos datos y le podemos entender. Vamos a ver si en la parte de arriba o en el eje de las X, ¿esto qué serían? Serían esfuerzos o presiones. En el eje de las Y, nosotros llevaríamos profundidades, ¿no? Y yo creo que lo que nos hace más falta es el considerar qué hace cada línea. Déjame agregarle aquí, agrega elemento gráfico, leyenda. Quiero que la leyenda en la parte derecha. Ahí está. Fíjate, voy a hacerle un poquito de zoom, voy a quitar esto para que nos podamos entender. Vamos a hacerle un zoom. Ahí vamos, ahí ya nos estamos. Bueno, ¿qué es esto? Resulta que yo ahí lo que tengo es, en gráfica naranja, tengo las presiones que existían antes de que nosotros llegáramos a construir. Y con la gráfica azul, tengo a la presión a la que va a llegar después de que nosotros efectuemos la construcción. Entonces, si te das cuenta, tal vez a una profundidad de 8 metros, el valor que tenía de forma inicial era de 8.46 toneladas metro cuadrado. Y a 8 metros ni siquiera se va a enterar de que hay algo nuevo. Apenas si va a llegar a 8.62, va a subir muy poquito la presión. Si me voy a 4 metros de profundidad, el suelo que existía a 4 metros de profundidad sabía que podía soportar 5.32 toneladas. Ahora, después de que construya, va a recibir 6.41. Entonces, este sí lo voy a empezar a apretar. Pero sobre todo, el que está debajo de la cimentación, exactamente debajo de la cimentación, resulta que de una presión que tenía de 2.8 toneladas metro cuadrado, se la voy a aumentar hasta 10.8 toneladas metro cuadrado. Entonces, una pregunta, ¿qué suelo se va a deformar más? ¿El que está a 2 metros de profundidad o el que está a 6 metros de profundidad? Pues el de 2, ¿no? Evidentemente que el de 2 va a cambiar mucho su estado de esfuerzos. O sea, imagínate por un instante que tus tobillos están acostumbrados a cargar tu peso. Probablemente es esta partícula de suelo que representa, o que nos la podemos hacer una metáfora con tus tobillos están acostumbrados a cargar tal vez 70 kilos que pesa un humano promedio, ¿no? Pero de repente, en lugar de soportar 70 kilos, ahora va a tener que soportar 210 kilos. Bueno, probablemente tus tobillos, hay de dos, o se modifican y se vuelven lo suficientemente fuertes para soportar esos 210 kilos, o se rompen. Y eso es la importancia de estos dos temas que hemos visto en estas 2 semanas. Cómo se modifican las presiones de las naturales a las que va a tener el suelo después de construir. Fíjate, esto fue para una zapata. Esto fue para una zapata y prácticamente después de 5 o 6 metros, ya el suelo ni se entera de que hay una zapata. En cambio, te muestro el ejemplo que hicimos con nuestros chicos el día de ayer. Con nuestros chicos de ayer, analizamos el efecto de un cajón de cimentación.
Si te das cuenta, es un ejemplo similar, nada más que a unas profundidades diferentes. Un cajón de cimentación deja de sentir el incremento de esfuerzos tal vez a 25 metros de profundidad. Y eso es bien importante que tú lo visualices, ¿no? O sea, no es lo mismo la exploración que voy a requerir para una zapata que para un cajón de cimentación. La exploración que requiero para una zapata, que muy probablemente la modificación de esfuerzos me lleve a 5 metros o a 4 metros, pues eso lo puedo hacer a mano con un pozo donde pueda, ya sea o con trabajadores, hacer la excavación, o con una maquinaria, bajar 3 o 4 metros la excavación. En cambio, para la exploración que requiero para un cajón de cimentación, pues me va a llevar a 25 metros y eso no lo voy a poder hacer a cielo abierto, sino que lo voy a tener que hacer con una maquinaria especial de perforación, pero por medio de tuberías. No puedo darme el lujo de abrir una excavación a 25 metros muy grande, ¿no? Entonces nada más meto, por decirlo de alguna forma, un popote hasta 25 metros de profundidad. Y pues bueno, eso fue lo que intentamos platicar el día de hoy. Si quieren, dejo de compartir esta pantalla para ver si tienen algunas dudas. Y les digo yo, cuando estoy compartiendo la pantalla no puedo ver el chat.